Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio de preguntas, respuestas y reflexiones que todos los domingos nos congrega aquí a un montón de gente y especialmente a los oyentes más activos, que son los que envían, pues eso mismo, sus preguntas y sus reflexiones aquí a este espacio. Lo hacen a través de un número de WhatsApp que os voy a dar ahora mismo. Lo hacen en 1 minuto, 2 o 3 minutos aproximadamente, y lo hacen alto y claro, es decir, de una manera que se nos escuche y se les escuche perfectamente para no rompernos los oídos. Muchas veces no es que no nos los rompan, sino que estaríamos deseando que nos los rompiesen un poquito más porque entran muy bajitos. Así que ya sabéis, estas son las condiciones para enviar mensajes, notas de voz, insisto, no mensajes escritos, sino notas de voz a este programa. Pueden pasar el domingo, como es hoy, o pueden pasar también durante la semana, porque contrarréplicas hay todos los días, a excepción de los sábados, que ya sabéis que tenemos contraportado o contraplano. Bien, el número que os decía hace un momento es el siguiente, apuntadlo en el caso de que no lo tengáis. Es el 690-827909, con más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Digo esto porque este programa tiene muchos contraescuchas fuera de España, aproximadamente, entre pitos y flautas, entre el 40 y el 50% de los que están al otro lado están fuera del país, fuera de este país en el que estoy yo ahora mismo. Bueno, yo ahora mismo estoy más que dentro del país, dentro de mi casa, porque no puedo salir de ella. Ya sabéis que estamos confinados desde hace 15 días contra nuestra voluntad, sin ninguna duda, pero tenemos que estarlo en espera de que esta maldición que nos ha caído encima del coronavirus pues se termine de pasar, terminemos superándola, y entre tanto tendremos que hacer este pequeño sacrificio, pequeño gran sacrificio, que es algo menos si se pueden hacer programas de radio y si se pueden escuchar programas como este en el que participan, participo yo, pues lo estoy presentando, pero básicamente participan los que están al otro lado, es decir, vosotros mismos. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Mario, que está bastante lejos, está en Seúl, en Corea del Sur, que nos cuenta una normativa coreana un tanto curiosa sobre los aparcamientos solo para mujeres. Me gustaría comentar una normativa que lleva en vigor desde hace ya varios años aquí en Corea. Se trata del aparcamiento reservado para mujeres y que fue propuesto por el Ministerio de Igualdad de Género y Familia. En concreto, obliga a que todos los edificios de pública concurrencia, del tipo que sean, reserven un porcentaje de sus plazas de aparcamiento para uso exclusivo de mujeres. Están localizadas en los puntos más cercanos a las entradas de los edificios, junto a los aparcamientos para discapacitados. Además, están indicados con unas marcas de color rosa y un pictograma. En principio, una de las razones por las que se implementó fue para dar mayor seguridad a las mujeres al ser unas plazas mejor iluminadas, de mejor acceso y por lo tanto disuadir de posibles agresores. El caso es que algunos centros comerciales incluso usan pavimentos más suaves para que al pisar con zapatos de tacón sea más cómodo. De hecho, una compañera de mi trabajo reconoce que, como no se le da bien aparcar, solo va a comprar con coche a los sitios que disponen de este tipo de aparcamiento, ya que son más espaciosos y fáciles de maniobrar. Desconozco si hay algún otro país con este tipo de aparcamiento, pero aquí ya es algo normal. No lo sé. ¿Crees que es una medida necesaria y positiva? O si por el contrario no hace otra cosa que fomentar ese antiguo estereotipo de que las mujeres no conducen bien. Un saludo y enhorabuena por el programa. Pues mira, Mario, yo no sé si en Alemania existe una normativa similar, lo desconozco, pero sí te digo que allí son habituales las Frauenparkplatz, que es como las llaman, las plazas de aparcamientos para mujeres, todo junto. Ya sabes que los alemanes juntan las palabras y es muy muy común, yo lo sigo viendo, desde hace muchísimos años. Son plazas que suelen estar, por lo general, por lo que me he fijado, más cerca de la puerta. No son más anchas, por lo que recuerdo, pero sí suelen estar más cerca de la puerta del aparcamiento. Que llevan ahí de siempre. Si vivís en Alemania las habréis visto porque hay un montón de ellos en aparcamientos en las ciudades. Estoy hablando, aparcamientos cerrados, y también los podéis encontrar en aparcamientos en superficie. Pero 20 años puedo llevar viendo yo esas Frauenparkplatz desde siempre. La primera vez que las vi no me lo creía. Pensaba, ¿y por qué para mujeres? Me lo
lo dijeron y no entendía muy bien. A mí personalmente me parece algo sexista, ya que me pides mi opinión. A ver, me parece normal y recomendable que haya plazas para discapacitados, incluso para la tercera edad, si me apuras, o para los que vayan con un carrito de bebé, por ejemplo, ya sean hombres o sean mujeres. Pero porque esto de que las mujeres solo utilizan el carrito de bebé es otra de las grandes falsedades. Madrid está lleno de hombres con su hijo paseándole y la mar de a gusto. Algunos los ves además con el carrito en una mano y con el perro en el otro por la tarde dando un paseo. Ahora evidentemente con el tema del confinamiento básicamente lo que hay es gente con el perro porque no se puede salir a pasear al niño. Pero en fin, el hecho es que ponerlo como hicieron en Alemania hace tantos años que ni sé, yo desde luego siempre las he visto y os estoy hablando de muchos años, o como se está discutiendo hacerlo en otros países, como es el caso de Corea del Sur, que nos cuenta Mario, llevárselo incluso a la ley. A ver, no sé, esto me parece, significa que estás considerando a las mujeres como seres débiles y desasistidos que necesitan algo así como una ayudita, es decir, como si fueran discapacitadas. Es lógico, ya digo, recomendable que a un discapacitado le pongas una plaza especial que esté lo más cerca de la puerta, o incluso a un anciano, para que no tenga que caminar tanto. Pero es que, en fin, una mujer joven y en forma puede defenderse mejor de una hipotética agresión, qué sé yo, de un hombre de 80 años, por ejemplo, bueno, y de uno de 50. Y le costará pues bastante menos esfuerzo que a un anciano caminar de la plaza donde ha dejado el automóvil hasta la puerta. Pero bueno, ya sabes que el feminismo de nuestros tiempos se ha tornado, digamos, muy paternalista, hasta el punto que en algunas cosas es indistinguible del machismo de toda la vida. No estoy diciendo que los que pusieron estas plazas en Alemania fuesen machistas, pero vamos, a mí me lo pareció. Dije, bueno, ¿y por qué? Porque además es aplicable a todas las mujeres. Puede llegar una chica jovencita de 18 años, aparcar y aparca al lado de la puerta. Y en cambio un señor mayor que de 82 años se conduce casi de milagro y tiene que aparcar lo más lejos posible y que le cuesta a Dios y ayuda llegar hasta la puerta o tomar las escaleras, etcétera. Así que no veo yo que tenga mucho sentido. Es cierto que para este tipo de cosas se debe dar prioridad, como los asientos en el metro para las embarazadas o para la tercera edad, se debe dar prioridad a algunos grupos de población, pero no hacer la división por sexo. Eso es, pues, sin más ni más, es como os decía antes, sexista. Bien, vamos ahora con Emilio, que es un contraescucha de Vigo, que tiene una cuestión sobre el mercado editorial. Hola, Fernando. Mira, quería preguntarte tu opinión sobre el mercado editorial de España. Me refiero a lo siguiente: yo no puedo escuchar a un montón de gente famosa, periodistas, que ahora muchos pues se dedican a escribir ficción, pues hablando del éxito que tienen, de que llevan tantas ediciones. Y sin embargo escucho a otra gente que, aunque se dedican a temas a lo mejor más áridos, como puede ser la economía, estoy pensando en Pepe García Domínguez, pues publicar un libro no es nada fácil. Y aún así se publican muchísimos. Entonces, es una cosa que no acabo de, no sé, me parece un poco sospechoso, por así decirlo. O sea, tenemos un montón de gente que publica libros. Tenemos, por otra parte, a un montón de autores que asegura vender grandísimas tiradas. Y yo lo que realmente constato es que yo no veo que la gente lea tanto, honradamente. A lo mejor estoy engañado, pero es que no lo veo, honradamente. Detecto, eso sí, pues mucha gente que piratea, que se baja libros, pues con los grandes bestsellers del momento. Y ya te digo, es una cosa que me llama mucho la atención, y como creo que tú tienes un libro publicado, lo tengo visto por ahí por tu página, creo, y no sé si habrás pasado por esa experiencia, te quería preguntar mejor cuál es tu opinión sobre este tema. Bueno, Emilio, a ver, las editoriales buscan hacer negocio y eso es perfectamente lógico, y es más, deben de buscarlo para que sigan existiendo las editoriales como empresas. No deja de ser una industria, a fin de cuentas, y para que una industria exista tiene que generar beneficios a los actores, a los jugadores, mejor dicho, de esa industria. Es decir, su negocio es sencillo, bueno, sencillo desde fuera, luego es complicadísimo. Pues ellos buscan autores y temas que estén de moda,
Tanto el autor, o es un autor que se vende mucho, por lo que sea, porque escribió un bestseller y entonces ya mucha gente ya por el autor pasa un poco como con los cantantes, ¿no? Tienen sus años de moda. Hay escritores cuya moda pues dura toda su vida. Caso de Vargas Llosa, por ejemplo, pero no todos son Vargas Llosa, un autor que está de moda porque escribió o le dieron un premio o lo que fuera. Bueno, pues ese autor va a estar más cotizado y las editoriales van a buscarle. Y temas de los que hay demanda. Por ejemplo, ahora mismo pues estamos con el tema de las epidemias y ya verás cómo salen muchos libros relativos a esto. Ojo, es lo que a fin de cuentas todos los que nos dedicamos a la comunicación hacemos. Yo básicamente llevo días hablando de la epidemia y hasta en la contrahistoria he hecho un par de programas sobre que si la gripe del 18, etcétera. Busco complacer a mi audiencia y sé que mi audiencia está interesada en este tema. Pues las editoriales hacen exactamente lo mismo. Y a partir de ahí, pues hacen una apuesta en el mercado. Porque cada libro que sale, cada libro, como cada película, como cada disco de un grupo de música, es una apuesta. Es decir, podría ser que no interesasen y se tengan que comer el libro, que a veces sucede, o podría ser que den un pelotazo inesperado y tengan que empezar a hacer ediciones una tras otra, pero es una apuesta. Han tenido que hacer una inversión previa. Para un libro no es una inversión previa como la de una película, una superproducción, pero en el caso de que les salga mal, pues pierden dinero con ese libro. Y se lo tienen que comer ellos. Es decir, si Planeta saca un libro que no funciona, pues entre lo que va a cobrar el autor, más el gasto de papel, la distribución, la tinta, etcétera, pues ya han perdido dinero y tienen que compensarlo con otros libros que sí les funcionen. De ahí que estén continuamente haciendo apuestas. Esa es una de las razones por las cuales se publica tanto. Procuran tener huevos en muchas cestas. Si publicasen solo 3 libros al año, como les sucede a editoriales pequeñitas, pues se la juegan bastante. Es decir, basta con que 2 le salgan mal para que la editorial tenga que cerrar. Respecto a lo que me comentes de lo que lee la gente, pues esto es algo que no sabremos nunca a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque la única manera de saberlo es preguntar al personal. Las encuestas hay para todos los gustos. Las hay que dicen que los españoles leemos mucho, otras que dicen que los españoles no leemos nada, porque parten de preguntas, llamadas de teléfono, entrevistas, cuestionarios, etc. Y ahí en las encuestas se puede mentir. Lo que sí sabemos, y esto es indiscutible, es que se venden libros. También sabemos que las editoriales siguen abiertas, que cierran algunas pero abren otras. Caray, y que hay librerías. Madrid está lleno de librerías. Pero lleno, en cualquier barrio, en cualquier parte de la ciudad, en el centro no digamos. De todo tipo y condición. No lejos de mi casa, vamos, a 2 manzanas hay una librería exclusivamente de libros religiosos. Y vende y sigue abierta, lleva abierta toda la vida. Y venden nada más, su especialidad. Y tengo otra, está en la misma manzana de mi casa, que vende libros sobre artes visuales, teatro, cine, cosas así, televisión, nada más. Fíjate, y están bien nutridas, y bien surtidas de títulos de todo tipo, tanto en español como en otros idiomas. Si están abiertas es porque venden, y los locales son grandes, es decir, tendrán que pagar alquiler, los impuestos, etc. Pero es que si vamos a la tienda Kindle en Amazon, pues lo que nos encontramos es que en español hay miles y miles de títulos, y que no hace más que crecer aquello. Bien, nadie haría esa inversión, ni en autores, ni en libros, ni en librerías, ni en nada, si no fuesen a recuperarla. Digo yo, siguen sacando libros y las librerías, alguna cierran, pero siempre hay alguna que abre. Luego hay otra cosa, que esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la edición en nuestro idioma. Es decir, el idioma, el nuestro, el español, por muy poco que se lea, ya sea en España, en Argentina, en México, en Perú o en Venezuela, no sabemos, ya digo, el número exacto no lo sabremos nunca, a pesar de que se lee poco, seguramente se lee menos que en alemán o se lee menos que en sueco, pero de promedio, pero es que mucha gente habla español en el mundo. Así que aunque un pequeño porcentaje lea, pequeñísimo, no digo lea, que compran libros, porque hay muchos libros que se compran, pero luego no se leen, da igual, o se lee el prólogo, se leen las primeras 20 páginas, pero ya se ha comprado, que es lo que le interesa vender a la editorial, venderte el libro. Bien. Con que un porcentaje muy pequeño que compre libros, ya estaríamos hablando de un número muy alto de ventas. Te voy a hacer los números, que más te los he apuntado aquí en el iPad. A ver, nuestra lengua tiene unos 450 millones de hablantes nativos. Los que aprendemos español en la cuna o casi, nos lo enseñó nuestra madre. Bien, luego hay unos 40-50 millones de hablantes que lo hablan como segunda lengua.
simplemente, que son desde gente que tiene otra lengua pero que vive en un país hispano, le hace en España, pues los que hablan catalán, o los que hablan vasco, o en América, poblaciones indígenas que hablan aparte de su lengua, también hablan español, más luego gente que lo ha aprendido por otras partes del mundo. Se calcula que son unos 40-50 millones de personas. Con esto estaríamos hablando, es decir, que hablan español con competencia plena. Luego estarían los que hablan español con limitaciones, es decir, el estudiante de español de Wisconsin, que hizo unos cuantos cursos, que más o menos se defiende, y bien, pues como yo de alemán, una cosa así. Bien, de esto habría que sumar muchísimos más millones. Estoy hablando de los que hablan español con competencia plena y puede comprar libros y leerlos. Bien, estamos hablando de 500 millones de personas. Con que solo el 5% de los hispanohablantes compren un libro al año, del 5%, es que ya son 25 millones de ejemplares. El mercado editorial en español, a ver, es único, como bien sabes, la industria editorial, por lo menos. Se lee lo mismo, los mismos títulos, con los mismos editoriales, o prácticamente lo mismo aquí en Madrid, que en Ciudad de México, que en Barcelona, que en Buenos Aires, que en Bogotá, que en Caracas, que en Santiago de Chile. No hay más que ir a una librería en Ciudad de México o en Buenos Aires y vemos que están exactamente los mismos títulos. Bueno, no son los mismos, pero bueno, los principales son los mismos. Luego sí, evidentemente hay títulos locales. Pero incluso hasta los títulos locales los publican muchas veces las grandes editoriales, los grandes grupos editoriales, como pueden ser Planeta, por ejemplo, que es el más grande de todos, Santillana, Random House, que es una casa internacional que pertenece a Bertelsmann, desde hace años pues tiene varios sellos en literatura en español. Luego hay editoriales más pequeñas, como Anaya o como Anagrama o Siglo XXI, que está en México, que son más pequeñas de tamaño, pero sus libros se venden a ambos lados del Atlántico. Todos en casa tenemos, al menos los que nos gusta leer, algún libro del siglo XXI. Vamos, que editar en español, te lo puedo asegurar, es un negocio multimillonario, porque aunque leamos poco, somos muchos hablantes. Seguimos con Dani, que nos hace una reflexión sobre la polarización social y los nuevos medios de comunicación. Hola Fernando, ¿cómo estás? Antes de todo, quiero mandarte un saludo para ti y para todos los contracrónicos. Te quería comentar algo que estoy viendo sobre la polarización social. Quiero comentarte que yo soy un adicto a la información por internet. Me gusta ver tanto un lado como el otro. Me imagino que ya sabrás de qué lado estoy hablando, ya tanto de la izquierda, extrema izquierda, o el neocomunismo, o neomarxismo, como lo quieras decir, o la derecha radical, o lo que sea, incluso liberales. Pero lo que sí estoy viendo, por ejemplo, en YouTube, hay muchos vídeos de personas medianamente razonables, como Agustín Laje Arrigoni, que es un argentino que dice cosas muy interesantes, hasta radicales como Ben Shapiro o demás personas, o vídeos de youtubers españoles que se están haciendo famosos de una forma tan brutal, exponiendo a la nueva o neomarxismo, poniéndolos a parir de cualquier forma, que me imagino que será para coger clips. Que no lo habían pensado en algún momento, pero ahora lo están haciendo porque es cuestión de moda, tanto de un lado como del otro. Yo soy un tipo que me gusta leer, como te dije anteriormente, los dos lados, o sea, para poder discernir. Yo creo que eso es muy importante a la hora de poder crearte una idea realmente de lo que estás pasando. Está clarísimo que me imagino, sabrás tú, estás muy metido sobre la política y todo eso, de que hace 2 o 3 años, si no me equivoco, la crispación social, la polarización social está más fuerte que nunca. En otras décadas en la historia de la humanidad siempre las ha habido, pero es lo que nos ha tocado vivir ahora en política, de lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, y en realidad no sé qué piensas tú, si esto es parte de un plan de algo o de alguien que está haciendo esto, porque nunca había visto, creo yo, en mi vida, que el mundo esté tan polarizado ahora y haya gente que se esté aprovechando de esto, tanto de los dos lados, ¿eh? Quería pedirte qué piensas sobre esto y muchas gracias y felicitarte por tu programa, es muy bueno. Hasta la vista.
Polarización, lo que se dice polarización política, siempre ha existido. Esto no es algo de nuestra época. Lo que pasa es que, bueno, la vida humana es muy corta y nos tendemos a centrar en muy poco tiempo, pero polarización siempre hubo. Es lógico que eso exista. A ver, echa un vistazo a la década de los años 60 o los 70, que evidentemente no la podemos recordar. Yo la de los 60 directamente no puedo porque no existía, y la de los 70 era un niño pequeño, así que tampoco puedo recordarlas. Pero, a ver, no hay más que, ya digo, echar un vistazo a lo que pasaba entonces y cómo estaba el panorama. Occidente estaba lleno de grupos terroristas, secuestros de aviones, atentados por aquí y por allá. Hoy Europa en ese aspecto es poco menos que una balsa de aceite. Sí, tuvimos unos años ahora con unos cuantos atentados y tal, pero nada comparable a lo que fue la Europa de los años 70. También, por cierto, la Norteamérica de los años 70. Estaba la cosa muy polarizada. Estábamos además en plena Guerra Fría en los años 70. No se sabía muy bien si al final iba a terminar la Unión Soviética acabando con el mundo libre. Lo que sucede ahora, ojo, y la Unión Soviética financiaba partidos en Europa Occidental, etcétera. Por supuesto, en Hispanoamérica ya no te digo la polarización que había con el tema de las guerrillas en prácticamente todos los países, desde el Caribe hasta el Cono Sur. Lo que sucede ahora es que la polarización es más visible. Bastante más visible gracias al acceso, digamos, tan libre y a la cantidad de contenidos. Los contenidos son abundantísimos, muchos más de los que pudieron disfrutar nuestros padres, bueno, y por supuesto nuestros abuelos. Antes había un embudo, ya está, hoy es una cañería gigantesca, es un poco menos que un oleoducto. Es decir, que un tipo con talento, con paciencia, por supuesto, que eso hace falta, y constancia y algo que contar, sobre todo algo que contar, puede alcanzar una audiencia millonaria a través de canales varios, entre ellos está YouTube, pero no es el único. O sea, quizá por eso mismo parece que la cosa está más polarizada, pero no creo, sinceramente, te lo digo, que sea así. Simplemente los extremos son más visibles de lo que lo eran antes. Bien, vamos a seguir con Pepe de Sevilla, que nos habla de los impuestos al diésel. A mí me parece que esto de gravar los impuestos sobre los carburantes en el diésel son impuestos indirectos que pagamos todos por igual, es solamente solidario. Es lo mismo gravar el tabaco, que evidentemente es malo para la salud y cargamos todos con los problemas derivados de eso a través de los costes en la sanidad pública, que el diésel que no nos queda más remedio, ¿no? Que entre todos pues usarlo. Pues usamos los coches para mover a los niños, usamos los coches para trabajar y para tantas cosas. Para mí son impuestos insolidarios y que un gobierno llamado progresista pues hace que paguemos todos igual, cuando es algo que es absolutamente necesario. Bueno, gracias. El impuesto al diésel es el típico impuesto que afecta a toda la sociedad y no solo a los que tienen un vehículo diésel, como a veces se piensa. No, claro, que suban el diésel, a mí no me afecta porque yo no tengo un vehículo diésel. Yo, de hecho, no tengo un vehículo diésel. Yo lo que tengo es una Vespa que utiliza gasolina 95 y además poca, porque las Vespas consumen poco, afortunadamente. Y además gasto poco de gasolina porque tampoco yo no salgo mucho en vehículo, en la Vespa, quiero decir, de Madrid. Pero bueno, que entiendo que si suben el diésel yo voy a terminarlo pagando, aunque no haya pues echado mi vida, le haya puesto diésel a un coche, ¿no? Pero me va a tocar, porque en fin, las mercancías se transportan en camiones, en furgonetas y en trenes que funcionan, no todos, pero sí mayoritariamente, con gasoil. No hay más que ver los camiones que uno ve por la carretera. Esos camiones, no sé si habrá alguno eléctrico, creo que todavía ni siquiera la tecnología eléctrica ha entrado de lleno en el mercado del transporte de carretera. Algunos son de gas, eso es verdad, pero sigue siendo algo minoritario. Y por supuesto, pues con las furgonetas que reparten por las ciudades y demás, hay algunas que son eléctricas incluso, se ven por Madrid algunas de las nuevas, pero el resto son básicamente diésel. Lo mismo se puede decir de los ferrocarriles. Algunos son eléctricos, pero se ven por España incluso, que es un país que tiene una red ferroviaria muy electrificada, pero se ve mucho ferrocarril diésel. De manera que si subes el gasoil, ese coste extra se va a repercutir en toda la cadena. Y yo, que no he puesto gasoil en mi vida, pues voy a terminar pagándolo, no en forma de gasoil, sino pues de la fruta que compro en el supermercado. Esto, evidentemente, es extrapolable a la energía eléctrica, es decir, al precio de la energía eléctrica. Si encareces la electricidad vía impuestos o vía medios de generación más costosos, esto lo terminamos pagando todos.
porque la electricidad la consumimos directamente, es decir, mediante la factura de la luz, que yo, por cierto, la pagué ayer, y a los señores de Iberdrola, y se la pagué encantado porque, la verdad, necesito la electricidad, entre otras cosas, les pagué más de la luz que me han prestado porque nuestra factura está llena, nuestro recibo está lleno, que si de peajes, que si tal y que si cual, te lo han encarecido. En este caso es un pago directo, pues también se paga indirectamente a través de los productos que consumimos. Las fábricas, a fin de cuentas, consumen mucha electricidad para hacer cualquier tontería. A veces no nos damos cuenta de lo que puede una planta que produce aluminio, la cantidad de megavatios que consume aquello. Por lo tanto, siempre que se tocan los precios aquí o se adulteran, no lo paga el tipo que lo consume, como se tiende a pensar de manera simplista. Lo termina pagando todo el mundo. Bien, seguimos con Pedro, que es de la República Dominicana y que nos habla de las muertes por contaminación. El asunto está, como yo lo recuerdo, ellos calculan muertes prematuras y eso realmente no significa que murió la persona de contaminación. O sea, como Esteban y tú precisamente lo indican, no hay ningún parte médico que diga Juan Pérez murió porque el aire está muy contaminado, porque eso es imposible de determinar. O sea, incluso cuando una persona fuma es muy difícil decir que murió por eso, al menos que sea ya una causa muy específicamente relacionada con el cigarrillo, como sea el cáncer de pulmón o algo parecido. Pero lo que ellos hacen es, en base a modelos epidemiológicos, es hacer un estimado en función de cuánto contaminante existe, cómo afectaría a la población, y eso lo proyectan a cuánto se reduciría la vida de las personas y cuánta gente muere en función, o sea, cuántos años de vida se les resta a la población en función de eso. Y haciendo un poco del trabajo investigativo aquí, fui a buscar el reporte del que Esteban hablaba, me imagino que era del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Y básicamente lo que ellos dicen es eso, o sea, tienes muertes prematuras, alrededor de unos 400.000, y ellos mismos dicen que no hay forma de determinar específicamente con cuál contaminante se produjo la muerte. Ellos especifican 3, creo, o 4, que son el PM2.5, el NOx y el ozono. Y básicamente lo que están diciendo, o sea, lo que dicen, y es otro truco que también utilizan para las muertes por radiación, entre comillas, cuando hay problemas con las plantas nucleares, es que en una población que tú esparzas ese material, se debe producir X cantidad de muerte en función de la cantidad de material que tú esparciste. Pero eso realmente no hay forma de tú determinar siquiera si es cierto o si pasaría. O sea, no hay forma de tú decir que esta muerte se produjo por eso, ni siquiera de tú decir que una persona se enfermó por eso. O sea, no hay forma de tú, eh, vamos a decir, determinarlo con exactitud. Y una anécdota que me pasó a mí en la clase, recuerdo que le pregunté a un profesor que nos estaba hablando sobre eso, y le dije, por favor, ¿me puede clarificar aquí? El tipo lo que agarró fue y dijo, no, que tengo otra clase y me voy, y luego ya no volvió a salir el tema. Y yo creo que como tú dices, siempre me pareció una forma muy extraña de cómo lo manejaban esa parte específicamente en la universidad. Un saludo y gracias por tu programa. Efectivamente, Pedro, así es. La contaminación excesiva, una ciudad muy contaminada, no es el caso de las ciudades europeas. No hay más que visitar cualquier ciudad del tercer mundo, especialmente las ciudades de la India o no digamos ya de China, para darse cuenta de lo que es una ciudad contaminada. Eso afecta a la salud y complica los problemas respiratorios que ya existían previamente. Tipo que anda con problemas asmáticos y demás, pues una ciudad contaminada lo pasa realmente mal. Pero claro, eso a cada persona le afecta de una manera distinta. Así que no les queda otra que modelizar. Y de ese modelo, ajustando los parámetros pertinentes, obtienen un número. Y ese número es el que dan a la prensa.
y luego pues agitan con ese número para que los gobiernos legislen, para que baje la contaminación, que cierren zonas enteras de las ciudades, que fijen nuevas normas de emisiones para la industria del automóvil, etcétera. Pero todo parte de aquí. Saber cuánta gente muere a causa de la contaminación es poco menos que imposible. Ya está, como bien acabas de explicar tú. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos ahora con Lorenzo, que tiene una cuestión sobre los impuestos de los funcionarios. Buenas, Fernando. Me gustaría que me explicara una cuestión que he escuchado mucho. Hace unos días se la escuché a Juan Ramón Rayo y el otro día a ti en la contrarréplica. La verdad es que no comparto mucho la lógica de esta cuestión y por tanto tampoco la idea. Cuando un chico habló de la sanidad pública, cometió el error de dividir el gasto entre todos los habitantes de España, ya que evidentemente todos no pagan impuestos. Me pareció muy bien tu apreciación al respecto, pero tú no solo quitaste a los que no trabajan, sino que también quitaste a los funcionarios públicos. No acabo de entender esto. Ellos pagan los mismos impuestos que el resto. De hecho, son los únicos que no pueden evadirlos de ninguna manera, porque están controlados por el Estado. Ellos igualmente compran productos pagando su IVA, etcétera. ¿Por qué quitarlos? Entiendo que la lógica es que ellos cobran de dinero público y este dinero sale del impuesto del resto, incluido los suyos. Y ya por eso veo que muchos liberales lo marginan en este aspecto. Por eso no acabo de ver esta lógica, ya que para mí es irrelevante dónde salga el dinero. Ellos pagan impuestos como todos y por tanto también pagarían la sanidad. Así que eso, fuera de este cálculo de la sanidad me gustaría que me explicara a qué viene ese desprecio, por llamarlo así, a los trabajadores públicos, porque entre comillas no genera dinero. Que bueno, ese es otro tema que no acabo de ver. Valorar el trabajo de una persona por el dinero que genere o no genere, ya que hay trabajos que no generan dinero pero son necesarios y otros, como por ejemplo el de maestro, que igual no generan dinero directo, pero desde luego sí que lo generan de manera indirecta, ya que luego esos alumnos se valen de la educación para aportar su trabajo al sistema. Entonces eso, espero tu explicación para poder entenderlo mejor y a ver si puedo cambiar mi perspectiva al respecto. Muchas gracias. Yo, Lorenzo, no tengo ningún desprecio hacia los empleados públicos, todo lo contrario. Hay empleados públicos que son muy necesarios y que deben estar bien remunerados. Pero un país necesita jueces, necesita fiscales, necesita policías, necesita inspectores sanitarios, militares, bomberos, etcétera. Un largo etcétera, además. Lo que yo creo es que hay demasiados, que el Estado se mete donde no es necesario que lo haga. Y eso ocasiona un gran gasto que hay que financiar con impuestos crecientes que estrangulan la actividad económica, nada más. Es decir, si esto se solucionase creando puestos de empleado público, pues nada, ¿cuál es la masa laboral de España? ¿20 millones de personas? Pues todos empleados públicos. ¿Crees que eso se vendría abajo al día siguiente? ¿Quién va a pagarles los sueldos a esos 20 millones de empleados públicos? Los empleados públicos evidentemente pagan impuestos, sí, pero con un dinero que a su vez viene de impuestos. Es decir, que lo que hace el Estado es sacarse el dinero de un bolsillo y se lo mete en otro. Evidentemente muchos funcionarios crean riqueza, solo faltaba, porque los servicios que prestan son esenciales, caso de la policía o de los jueces, y eso mismo es lo que remuneran los impuestos que pagamos religiosamente, los que trabajamos en el sector privado. Es decir, que creamos riqueza nueva. Así que, Lorenzo, de desprecio a los funcionarios, nada. Yo, de hecho, y lo he dicho muchas veces, a muchísimos de ellos les pagaría más de lo que cobran. Creo que en España hay muchos funcionarios infrapagados. Pero claro, tendrían que ser muchos menos. Y creo que cualquiera que haga no hace falta una auditoría tampoco muy exhaustiva, sabrá que en España hay demasiados empleados públicos. Y al final resulta que cuando el Estado se encuentra con problemas, como pasó problemas presupuestarios, como pasó en la última crisis, y se va a encontrar en la próxima, pues va a resultar que no hay para todos. Y empiezan los problemas, les bajan entonces el sueldo, y manifestaciones y quejas, y necesitamos una plantilla de empleados públicos, los que necesita el país, bien formados y bien remunerados. Ya digo, mejor de lo que están. Vamos ahora con Sergio de Zaragoza, que nos habla de un tema del que se ha hablado aquí ya en la Contracrónica en más de una ocasión, que es el de los seguros médicos privados. Y tenía un comentario respecto a un oyente que indica que tú puedes pagar un seguro privado médico por 80 euros con todo incluido. Eso no es cierto, ¿de acuerdo? Llevo 20 años pagando este tipo de seguros. Todo lo que no sea más allá de algo rutinario puede tener implícita una serie de cargos, ¿vale? Una serie de cargos, respecto también a tratamientos o máquinas para hacer pruebas que no incluye. Por ejemplo, yo estoy con Adeslas, pero si ya hablamos de algo serio como puede ser, por ejemplo,
la curación de una hepatitis C, cuyo tratamiento puede llegar a costar 60 o 70 mil euros, o algún tipo de quimioterapia para un cáncer concreto que puede superar estos tratamientos continuados en el tiempo, importes exagerados de 100, de 120 mil euros, no señor, no, por 80 euros no te cubre eso, ¿de acuerdo? Entonces no nos llevemos a engaño. Concretamente he tenido un par de casos de este tipo en mi familia y sinceramente si no existiese seguridad social pagada entre todos o estaríamos en la ruina o estos familiares estarían muertos. Muchas gracias. Pues así es, Sergio, es tal y como poco más puedo añadir. Los seguros privados tienen una cobertura limitada y es normal que así sea. Es decir, me parece perfectamente lógico. Dices, bueno, me cuesta 80 euros al mes. Bueno, pues con 80 euros al mes tendrás servicios propios de 80 euros al mes, porque de lo contrario, pues las aseguradoras quebrarían y las aseguradoras, como decía antes de las editoriales, no dejan de ser un negocio y tienen que ganar dinero para seguir existiendo. El seguro privado promedio viene a cubrir las contingencias básicas. Es decir, para gente joven está bien, te cubre lo básico, pero no los grandes tratamientos, cuya factura se va a menudo por encima de los 100.000 euros, como bien ha dicho Sergio. En España lo que se hizo en su momento, no solo en España, se hizo en toda Europa, fue hacer una especie de fondo común. Ya está, se mete una cantidad de dinero, obligatoriamente, por supuesto, precisamente para estos casos, para estos grandes tratamientos. Es decir, para que toda la población del país tenga acceso a tratamientos caros. Y nadie pues muera por cosas como, por ejemplo, una hepatitis C, como bien ha comentado Sergio. El sistema del fondo común nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la mayor parte de la población lo apoya. Creo que eso está claro. No hace falta ni encuesta. Con que preguntéis a vuestro alrededor os daréis cuenta. Así de lo que se trata en este punto es de que este sistema del fondo común, la seguridad social, llamémoslo como queramos, pues sea hacerlo lo más eficiente posible. Que preste bien los servicios y que su coste no se dispare mucho. Simplemente es eso y que, por supuesto, atienda a quien tiene que atender bien. Es el debate ahora mismo en Europa, por lo menos está ahí, no está en eliminar la seguridad social. Esto creo que absolutamente nadie o casi nadie se lo plantea. En cambio, en el otro lado sí que tenemos un debate, y un debate además, por cierto, muy enriquecedor y que muchos medios de comunicación se niegan a dar. No, es que es la privatización de la sanidad. No, aquí nadie está hablando de privatizar nada. Simplemente de hacer el sistema más eficiente de lo que es. Pero en fin, bueno, queridos amigos, con esto ya podemos dar por concluida la contrarréplica de hoy. Me han salido al final, he ido rápido y me han salido un montón de llamadas, pues las voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 llamadas, así se debería ser siempre, porque tengo muchísimo tapón en los mensajes, pero bueno, vamos, esta semana así le iré pasando más, ya sabéis de qué tema, no hace falta que os lo diga porque lo sabéis. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.